ahorita no. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Le doy a todas, a todos, sí, a todos. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Gracias. Siempre compartir la palabra de Dios es emocionante, pero también es retador, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, pues, tengo que confesar que el día de hoy yo les voy a hablar algo de lo que sé muy poco, ¿verdad? El tema que me pidieron es la esencia de la femineidad. También lo pueden encontrar como feminidad. Esto fue una distracción en mi mente mientras yo preparaba el tema, porque feminidad, feminidad, dije como sea. Entonces, puede ser que a lo largo de las diapositivas lo vean escrito de una forma o de otra, pero es lo mismo y es correcto. Lo chequé y sí es correcto. Entonces, el pasaje que vino a mi mente al meditar en el tema es justamente este que leímos de Jeremías 1, 18, del 1 al 6, cuando dice, y la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así ustedes en mi mano, oh casa de Israel, dice Jehová. Y ese fue el primer pasaje, ¿verdad?, que Dios trajo a mi corazón, porque yo me siento echada a perder. Cada vez que voy a la palabra de Dios, veo, sí, como las frutas, ¿verdad?, cuando ya se te pasaron de tiempo. Bueno, platicamos con una amiga y me decía, a mí no me encanta la fruta, el melón, como mojado, cuando ya está como aguado y remojado. Dice, la textura y el sabor es diferente. Y empezamos a intercambiar gustos y le dije, sí, ni la guayaba a mí. Y resultó que ninguna fruta me gusta aguada. Pero entonces así pasa a veces con nosotros, ¿verdad? Nosotros, debido al pecado, nuestro corazón se va haciendo como la fruta, se va deteriorando, y de hecho es la razón por la cual Dios en Génesis dice, hay que sacarlos del huerto para que no extiendan, ¿qué cosa? Su mano, y tomen del fruto de la vida, porque ese fruto era el que nos iba a hacer vivir para siempre. Entonces, yo he platicado en algunos estudios y he dicho, de verdad que qué misericordia de Dios es la muerte, aunque se siente horrible si has perdido a algún familiar, en el sentido físico, que se ha muerto, ¿verdad? Se siente muy triste en tu corazón y quizá puede ser, estás tú lidiando con el duelo en este momento, no lo sé, pero es un proceso muy triste y muy difícil. La muerte es triste, no es feliz, pero ese no era el plan de Dios para nuestra vida. Pero aún así, la muerte es una misericordia porque nuestro corazón tiende a elegir lo malo. Y bueno, esto que les cuento yo, si ustedes han estado aquí ya, no sé cuántos años tiene el ministerio, 1 y medio, casi 2, estudiando estos temas, ¿verdad? Denme, puse mi cronómetro. Ok, entonces, en la escuela a mí me enseñaron que cuando tú vas a presentar un tema o a compartir, siempre tienes que ir a la definición, ¿verdad? Y lo primero que hice fue ver esencia. Y de verdad que para preparar este tema fue un trabalenguas, porque esencia, por cierto, es otra palabra que la pueden encontrar con SC o con S solita. Entonces, esta fue un poco extraño preparar esta charla. Pero yo decidí, para ahorrarme el trabajo, solo ponerle con S. Entonces, puede ser que la encuentren a lo largo de las diapositivas con SC, también es correcto, pero bueno, yo le puse esencia con S. Y aquí dice que la definición de esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente y lo invariable. Y entonces yo dije, bueno, ya empezamos con algo, ya agarré camino, ahí voy, y cuando veo la definición, doblo mis rodillas y digo, ay, Señor, no sé nada. No sé nada porque lo que pienso que yo conozco de ti, a la vuelta antes de que caiga la noche me doy cuenta que no sé nada. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios, porque aquí hay muchas congregadas, entonces el Espíritu de Dios 100% seguro está aquí, y vamos a pedirle que sea Él el que nos lleve por este camino y que también a mí me enseñe. Dios, te alabamos, te glorificamos, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú eres fiel y tu palabra se cumple cuando dice
que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú. Así que nosotros, por favor, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, que seas tú el que estés en cada corazón, aún en mis labios, Señor, aún en mi corazón, aún en mi mente, que sabes que necesita todo esto, para que podamos mirarte a ti, que podamos ver tu esencia, ver tu naturaleza a través de lo que vamos a estar meditando, platicando, y que sea para tu gloria, que sea para tu honra, pero también, mi Dios, de esta forma que podamos ser el día de hoy, que podamos salir con ánimo en nuestro corazón para que nuestra mente, nuestros pensamientos puedan ser transformados mediante tu palabra. Gracias por la lluvia y gracias por cada corazón que está aquí el día de hoy. Quita cualquier distracción, cualquier ruido, para que podamos deleitarnos y disfrutarte. En el nombre de Cristo, amén. Entonces dice, la esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Y aquí tengo subrayado, no sé si se alcanza a notar por la luz, pero dice lo permanente y lo invariable. Es decir, lo que no cambia, ¿no? Entonces, no importa qué esté pasando, esto no va a cambiar en absoluto la esencia, es la naturaleza de las cosas. Así que puse muchas de las diapositivas que siguen la definición para que si algo escuchan el día de hoy o aprendan, sea eso, la definición. Lo que no cambia y lo que es, ¿qué? Permanente. Eso es la esencia. Lo que no cambia y lo que es permanente, ¿sale? Y en Romanos 1:20 se nos es declarado acerca de Jesús, de Cristo, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que ya están hechas, de modo que nadie tiene excusa de decir, ay, es que yo no sabía que había un Dios. Porque de todas, hasta los mayas, luego una vez me dijo mi hijo, oye, ¿y si no existía Jesucristo con los mayas, son salvos? La Biblia dice que nadie tiene, ¿qué? Excusa. La misma naturaleza, la misma creación, nos está hablando acerca de un creador, de un Dios, ¿verdad? Y aquí dice, con eterno poder y con una majestad que no hay duda alguna. No voy a compartir mi testimonio, pero, y además algunos de ustedes lo han escuchado, pero Dios me llamó a través de la naturaleza. Yo debo tener cuidado de hacer un ídolo la naturaleza. Y les quiero contar así rapidísimo, entre paréntesis, estamos muy contentos, todo el equipo de la misión de San Agustín, porque tenemos un pastor. Y aunque él dijo, ustedes son mis colaboradores, y yo le dije, sí, pero también es nuestro pastor. Y él, sí, son mis colaboradores, sí, pero también es nuestro pastor. Necesitamos un pastor. Y entonces, prontamente nos empezó a pastorear y dijo, bueno, les quiero proponer que van a hacer un ayuno y todos. No pudo haber dicho, vamos a empezar con, no sé, otra cosa, ¿no? Pero un ayuno y todos, bueno, sí. Dice, ¿se pueden levantar, por ejemplo, a las 4:30 de la mañana? Y no podemos ayunar de 2 a 8 de la mañana, estamos dormidos. La cosa es que nos animó a levantarnos y entonces lo hicimos, ¿verdad? Y me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Yo tengo que confesar que muchas disciplinas, ¿verdad? Que yo soy consciente en mi mente que debo de tenerlas, he dejado. Y bueno, para no hacerles la historia larga, subo y empiezo él nos envió como una sugerencia, un programa de cómo hacer. Y entonces llego y digo, wow, qué bonito es el cielo. No, Shiny, no, qué bonito es Dios que hizo el cielo. Y sigo viendo y los pajaritos, y ay, los pajaritos. No, Shiny, dijo que tenías que adorar a Dios, sí, adorar a Dios. Y me encontré distraída con todo, con el color del cielo, con la nube que iba caminando, con el viento, con los pajaritos, con todo me distraía de la adoración. Y entonces dije, ay, no puede ser. Es que cada vez que yo intento, ¿verdad? La naturaleza para mí puede ser un ídolo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que a través de la creación, Dios se ha manifestado para que a nadie le quede duda que existe Él, ¿verdad? Entonces, esa es la esencia de la creación. La creación, pues, es un despliegue precioso. Miren las plantas de mi hermana Susi, tiene muchas habilidades, ¿verdad? Y ella, le admiro mucho eso. Pero todo este despliegue tan precioso, aún el orden, la decoración, todo debe de apuntar y reflejar hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios. Y la creación es ordenada, es preciosa.
no se hagan ídolos como yo, ¿verdad? Pero los pájaros, los tonos con los que cantan, como hasta el gallo que no combina, combina, ¿verdad? Entonces la creación despliega la gloria de Dios. Y bueno, ustedes conocen todos estos pasajes, espero irme súper rápido porque esta es la introducción. Dice aquí, la esencia de la humanidad. Yo sé que me pidieron el de la feminidad, pero pues Dios dijo que tenía que hablar de esto. Entonces lo puse como introducción, ya casi llego al tema. Entonces dice aquí, no olvidemos, ¿qué es la esencia? Lo que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente y lo invariable, lo que no cambia, ¿sí? Entonces dice Génesis 1, 26, 27 y 5 al 1. Abran sus Biblias, por favor, subrayen, yo les animo, luego se compran otra Biblia, sirve que tienen pretextos, salen cada rato Biblias bien bonitas. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego tenemos Génesis 5:1 que dice, y este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y llamó el nombre de Dios, de ellos, Adán, el día en que fueron, ¿qué? Bueno, estaba yo, cuando ya terminé el devocional aquel que hicimos por el ayuno, estaba yo leyendo mi Biblia y entonces, nada que ver, pero sí les quiero compartir. Vamos a abrir en Génesis capítulo 8 y voy a leer el versículo número 1. Dice, bueno, no, todas juntas. Génesis capítulo 8, 1. 1, 2, 3. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice, ¿y se acordó Dios de quién? De Noé. Y yo me acordé de este pasaje porque estaba yo en la azotea de mi casa y entonces pues vi cerrado el cielo, las nubes cargadísimas de agua y yo dije, ay, me acordé del diluvio y cuando Dios abre las cataratas de los cielos y todo esto. Y entonces empecé a leer y antes de leer me acordé así literal, y se acordó Dios y dije, ay, perdón, pero luego así pienso como muy random y loco, ¿no? Se acordó Dios. Pero, ¿cómo se le pudo haber olvidado? Como que suena, ¿no? De repente como que, ay, ¿está Noé en el arca? No, no. Pero entonces, la abrí mi Biblia, ¿verdad? Quería saber, y dice, y se acordó Dios, y lo tengo subrayado. Ah, por cierto, esta es mi Biblia más nueva. No tiene tantas notitas y no se está deshojando como la viejita, pero por eso me sorprendí de que estuviera subrayado, porque está subrayado donde dice, y se acordó Dios. Y ya, entonces lo leí completo el versículo y me quedé mirando al cielo y seguía insistente. ¿Y por qué se acordó? ¿Y por qué se acordó? Y entonces dije, ay, voy a buscar qué significa y se acordó. Y decía sacar. Bueno, la palabra, ¿verdad? Original es sacar. No viene ahí esto, pero dice que sacar significa tener una memoria de manera que involucra una intervención del tipo de pacto para cumplir, pero también para llevar a cabo. Entonces, el acordar no es como y se olvidó, sino el acordar es como un y voy a hacer algo para restaurar la decisión que acabo de tomar, no que se la haya olvidado. Y ya, entonces yo le puse palomita al pastor cuando decía tener tu lectura bíblica y dije, pues ya palomita. Dije, qué raro, ¿verdad? Pero pues ya. Entonces después ya estudié esta parte y seguí leyendo, estudiando y todo. Y dice aquí, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y ahí les puse en morado, Adán, polvo de la tierra. Todo esto ustedes ya lo saben. Es más, yo podría haberles traído un examen y a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto.
Porque hasta si no vienen, pueden ver las conferencias en YouTube, ¿verdad? O pueden pedirle el archivo a Ada. Y todo esto en el examen tienen que sacar 100, ustedes ya se lo tienen que dominar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, Adán, polvo de la tierra, a nuestra imagen, Selem, Trina, ¿sí se acuerdan qué es Selem? La imagen, ¿verdad? Selem, Trina, Padre, Hijo, Espíritu, conforme a nuestra semejanza de Mut, que significa el carácter, lo interno, la esencia. Y después dice el 27, y entonces creó Dios al hombre Adán, no a Adán personalidad, hombre varón, no. Dice Adán, humanidad, ¿sí? Azuque, Selem de Dios, a imagen de Selem de Dios, otra vez repite, lo creó. Varón, y aquí es donde dije, ¿qué onda con Noé? ¿Varón sacar? Y yo dije, ay, no, esto es una locura. ¿Qué le pasa a Dios? Yo ya tenía mi presentación hecha y era menos diapositivas que lo que traigo. Espero terminar. Entonces, me cambió todo. Ahorita me preguntaron, ¿tienes alguna lectura? Ay, ¿cómo te explico? Pon la original, luego ya les explico qué pasó. Entonces dice, varón, sacar, macho, XY, el que recuerda los pactos, para que les quede claro. Varón, macho, XY, por si tienen duda por allá, XY, pero sacar significa el que no se le olvida ¿qué? El pacto, el que lo recuerda con la intención de hacer ¿qué cosa? Algo para sacar de esa situación. Qué complicado, Asael, ¿eh? Perdón que te ponga el nombre, pero acá está Caleb también, sí, son los únicos hombres aquí. Entonces, si son machos, XY, y recuerdan los pactos. Y hembra, nekeva, que esa palabra está súper rara. No hay, miren, no vengo preparada, porque yo les tengo que confesar eso, yo ya se los confesé, ya no hay nada que ocultar. Pero nekeva es algo nuevo. Si sacar fue nuevo, nekeva fue, otra cosa. Y en lo poco que tuve para investigar, no hay cosas en español. Así que quienes sepan inglés, por favor, denos la segunda parte e investiguenlo, porque en inglés sí hay información de nekeva. Yo les voy a compartir lo poquito que pude, ¿verdad?, investigar. Pero entonces los creó varón sacar, macho XY, el que recuerda los pactos, y hembra nekeva, mujer XX, y el significado de nekeva es la que alberga y conserva la vida. Estábamos allá atrás y alguien le dijo a Clau, ay, tu pancita, no sé qué algo, ¿no? Es que es impresionante cómo puedes tener un bebé ahí adentro de ti. Y la Biblia lo dice. Y creó Dios a Claudia, a la mujer, nekeva, para que ella pudiera albergar y conservar, ¿qué cosa? La vida. ¿Y cómo es el útero? Es como un triangulito, ¿verdad? Precioso, que se expande conforme va creciendo el bebé. Y que cada mes se prepara para qué. Así me imagino al útero así como, ay, emocionado, ahorita voy a recibir visitantes, ¿no? Y decir, y voy a albergar la vida. Y no la alberga. Me acordé porque mi hija me preguntó qué era la menstruación. Y yo, está bien, ¿cómo te explico? Y le conté así. Dije, es como que tu útero está emocionado de que puede venir un bebecito y no llega y se pone triste. Y se pone a llorar. Ustedes seguro luego me dan consejos para ver cómo le explico. Bueno, y seguimos leyendo. Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿sí? Adán, el que viene del polvo de la tierra, el día en que creó Dios ¿a quién? Adán, pero Adán, la humanidad. ¿Vieron la diferencia? Primero está hablando ahora sí de quién? De la personificación, aún no de Adán como Adán con N. Aún es Adán la humanidad, pero Adán en el creado del polvo de la tierra. Y después habla acerca de Adán la humanidad, como en general. ¿Ven cómo Dios me hizo un rompecabezas, así como un trabalenguas acá? Y luego dice, a semejanza, y volvemos al examen, de Mut, carácter de Dios, lo hizo. Y luego, como si no fuera suficiente, ya, por favor, autor de Génesis, lo repetiste 1000 veces, vuelve a decir,
varón, macho XY, el que recuerda los pactos, y hembra, Nekevá XX, mujer, la que alberga y conserva la vida, los creó. Y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos como Adán, humanidad, el día en que fueron creados. ¿Y qué dijo Shareni? Sabe, nomás algo de Adán, ¿verdad? Y XX y XY. Bueno, yo lo leí y cuando vi cómo quedó dije, ay Dios mío, con razón los autores no quisieron escribir todo lo que significaba. Porque miren cuánto me llevé en 3 versículos chiquititos, mucho. Si ellos hacían esto con todas las palabras de toda la Biblia, esta Biblia no me gusta, o sea, sí me gusta, pero no me encanta, está muy pesada y no la puedo cargar. Y tiene muchas hojas, pero ¿cómo se hubiera hecho nuestra Biblia, verdad? Ahora, ya, perdón, me perdí. Yo no quiero que ustedes se pongan así todas tristes de decir, ay, no, nunca voy a leer la Biblia porque jamás voy a poder investigar palabra por palabra, no hay que hacer eso. No, no se frustren. Es tan precioso Dios como aún sin saber tantas cosas Él nos llama y aún así nos va revelando poco a poco las cosas. Pero yo me atreví a traérselos así porque ustedes ya son expertas. Entonces dije, pues ya, va a ser rápido. Pero vean esto. Entonces, de estos 3 versículos que revisamos, ¿les queda duda? A imagen y semejanza de quién fuimos formadas. ¿De quién? De Dios. No hay duda, ¿verdad que no? Y dice, ahora váyanse a Génesis 9:6, por si te queda un poquito de duda, de cuánto nos ama Dios y de cuán determinado estaba su propósito. Génesis 9:6 dice, y el que derramare, a ver, ayúdenme. Y ahí la palabra imagen es imagen selem. O sea, ya está diciendo, no se maten, no maten a otra persona porque están hechos a imagen mía, el hombre. Pero si es malo, está hecho a imagen mía. Mi hijo me preguntó hace poco, mamá, ¿y si un asesino llegara en este momento y nos quisiera matar a todos, tú qué harías? ¿Te defenderías? Digo, pues le correría a esconderme. Dice, no, pero tienes el cuchillo porque estás partiendo ahí algo y lo puedes matar. ¿Lo matarías? Y yo, pues quizá le haría así y le diría, en el nombre del Señor Jesucristo, vete, ¿no? Y se ríe y dice, ay, mamá. Bueno, le dije, pues no me preguntes porque no sé qué haría, ¿no? Pero la Biblia sí dice que debemos de hacer, ¿verdad? Dice no matar. No sé qué haría, la verdad. ¿Ustedes qué harían? ¿Esconderse? No sé. Pero entonces dice, pero no lo hagas, porque esa persona, aunque sea malvada, es hecha a imagen de Dios en cierto sentido. Y luego dice 1 Corintios 11:7, pues, a ver, ayúdenme, pues él es imagen, pero los dejo buscar, ¿verdad? Qué mala soy. 1 Corintios 11:7, búsquenla en sus Biblias. Primera de Corintios 11:7 dice, pues él, ¿qué cosa? Pues el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y yo lo leí y dije, ay, ya vamos a empezar con unas cosas. Bueno, dice, pues el hombre es imagen y gloria de Dios. Y la palabra que está usando otra vez como imagen es una que yo no conocía, nunca la había escuchado, que se dice eikon. Se llama eikon. Y vamos a leer Colosenses 3:9-10. Y habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen eikon restaurada del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En estos 2 versículos, imagen significa una imagen en proceso de
restauración. Como mi pie. Quienes sepan, o tal vez no, me fracturé, ya van 2 veces y otra vez sí. Me fracturé 2 veces y en el mismo pie, sí, en el mismo pie. En el mismo lugar, no, gracias a Dios en otro. Pero estoy en proceso de restauración. Y aquí está hablando acerca de la imagen del hombre como humanidad, siendo qué cosa? Restaurada para poder proyectar, reflejar, desplegar la imagen perfecta con la que Dios, ¿verdad?, quiso, nos diseñó en el principio. Y vamos al último, Santiago 3:9 dice, con ella la lengua, está hablando de la lengua, versículos arriba, dice, con ella bendecimos al Dios Padre, pero también con ella, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hombres, quienes están hechos a semejanza, y la palabra para semejanza es homoiosesí, algo así. Y significa el proceso del llegar a ser como Dios. Entonces, ¿se dieron cuenta cómo en Génesis habla así categóricamente y dice, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios? En todo lo que revisamos de Génesis. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, es categórico y firme y no hay lugar a dudas. Pero en el Nuevo Testamento está hablando de una imagen, icón, donde dice, pero no estés triste, porque aunque el pecado haya entrado a destruir, tu imagen con la que Dios te había creado va a ser ¿qué? Restaurada. Entonces, por eso dice, y revestido del nuevo ¿qué? Hombre, hasta que todos estemos restaurados. Entonces, ahora sí, dicho esto, el propósito de toda la creación, incluida la humanidad, es, todas juntas, revelar la gloria de Dios, de maneras que esa gloria no sería manifestada si no existiera cada parte de la creación, si no existiera la humanidad y aún si no existiera la feminidad. Es como una cadenita, como un eslabón, ¿se dieron cuenta? ¿Han visto algunas casas que ahora ponen cadenas para que corra el agua en vez de que se esté chorreando por el techo? Es una cadenita, dice, porque la creación lo revela, la humanidad lo revela, pero también nuestra feminidad. Entonces ahora sí, dice en Génesis 1:31, y a mí, o sea, es una mala comparación, yo lo sé, pero ahora que estuve fracturada y no podía trapear ni barrer, y la primera vez que lo hice, barrí y trapeé, y no puedo caminar, lo hago lento, entonces terminé y le hice, ay, qué bonito, se ve trapeado por mí, por mí. Entonces, y vio Dios todo lo que él había hecho, y he aquí que era bueno, no solo era bueno, no solo era bonito, era qué cosa, bueno en gran manera. Él estaba satisfecho, estaba pleno, estaba contento, y estoy usando el estaba en tiempo pasado, así miren, como, porque saben una cosa, él ya sabía todas las cosas, Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero ¿cómo puede un Dios que sabe lo que va a pasar sonreír y disfrutar y estar lleno y pleno? Yo no puedo. Yo sí sé que mi hijo me va a decir una mentira, yo no lo puedo estar viendo en la cara y decir, ay, sí, hijo, te amo. Ay, no, yo estoy ya enojada de antemano porque, ¿sí me explico? No puedes estar, nosotros no podemos, pero Dios sí podía. Entonces, la esencia de la feminidad, ahora sí, sin olvidar que la esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Otra vez, ¿lo qué? Lo permanente y lo invariable. El pecado llegó a destruir. Miren, me voy a adelantar tantito. El pecado llegó a destruir como si fuera el espejo, aquí está, ¿sí? Como que Dios nos había diseñado en un espejo precioso, brillante, con luces LED de esas que traen alrededor, perfecto, con calidad, no sé las calidades, pero perfecto el espejo, ¿verdad? Para reflejar su gloria. Y entonces el pecado entró haciendo dudar en nuestra mente acerca de la bondad, del amor, de la provisión, de todo lo que Dios nos había ya dado de antemano.
Y entonces esa voz que susurraba, y yo sé que la has escuchado, ¿en qué área de tu vida? No sé, pero estoy segura que la has escuchado. Esa voz que de repente te hace dudar y hasta tiene tu voz, ¿no? O puede ser que tenga otras voces, no lo sé, pero, o sea, tono de voz me refiero. Pero lo que hizo el pecado fue esto, rompió qué cosa, el espejo, de tal manera que ese espejo puede seguir reflejando lo que estaba diseñado, no se puede. Y si llega a reflejar, en la escuela de mi hijo hay un espejo que está así justo, roto. Y entonces tú llegas y te intentas ver y dices, ay, ¿en cuál me veo más bonita? En ninguno. Entonces, bueno, así estoy pues. Pero, pero no se ve, está manchado, está opaco, está rayado, está distorsionada. ¿Qué cosa? La imagen, ¿verdad? Voy a volver, no vean, cierren los ojos. Entonces, está, ¿qué cosa? Distorsionado. ¿Dónde estábamos? ¿Aquí? Ah. Entonces, ahora sí, Share, pero ya vimos la humanidad, ya, sí, ahora háblanos de las mujeres. Y también esto ya lo han visto. En Génesis capítulo 2, vamos para allá, Génesis capítulo 2, del 18 al 25 dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, complétenme, le haré. Y entonces Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y se las trajo a Adán. Qué Dios tan creativo. Estaba pensando en nosotras y luego trajo a los animales. Miren, yo estoy siendo muy honesta y de verdad que, hasta diría, no vayan a publicar esto, pero que Dios se glorifique con mis debilidades. Porque sí lo leía feo, porque así lo leía. Y le haré una ayuda para él y comienza a hablar Dios de los animales. Y seas, ¿qué nivel pues Dios? ¿Cómo en el mismo párrafo mínimo sepáralo? Por eso lo separé. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y se las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo y nos pone otra vez ahí. Pero para Adán no se halló ayuda idónea. Y yo no lo leía en un buen tono. Yo lo leía así como que, ay, sí, gracias por compararme con la vaca, ¿no? Entonces sigue diciendo, Jehová Dios hizo caer, ¿se acuerdan de sacar? ¿Sí? Y se acordó Dios de Noé. Y entonces, ¿verdad? Dios hace intencionalmente caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, ¿qué hizo? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sacar, no olviden esa palabra, que es que acordarse para intencionalmente cumplir su pacto. Entonces, de la costilla que Jehová Dios tomó de ese hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Quién debe de buscar esposo o esposa, el hombre o la mujer? La Biblia dice, ¿verdad? Tantas cosas. ¿Quién le dio la esposa a Adán? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe de buscar esposa? Dios, ajá. Y si tú entonces pregunta para quienes no se han casado, tú le dices al muchacho ese que te gusta, le dices, oye, ¿cómo supiste que yo era? Y te dice, Dios, ay, ojalá que no lo vean los hombres. Dios me dijo, y te explica por qué Dios le dijo, ese, ¿vale? Pero si te dices que estás bien bonita, es que tu sonrisa me encanta, es que eres muy amigable, es que, no sé, algo en ti que no sé qué, que sí que, no, ese no es. Bueno, ya. Entonces dice, Dios la trajo a Adán, y Adán responde, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y cuando lo estaba estudiando hace muchos años decía, ¿ves Dios otra vez? Una cosa ahí. Ya no soy al lado de la vaca comparada, ahora soy esto. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué les confieso eso? Porque ese cristal, ese espejo que les enseñé en la foto, significan heridas de tu corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios y la lees
con un corazón herido es precisamente como si te estuvieras viendo en un espejo roto. No que tengas que verte tú, porque la palabra es para ver a Dios. Por ejemplo, cuando dicen, no es que Dios es como un papá, pero tu papá te golpeaba, o tu papá ni siquiera tuviste papá. Y tú dices, te dicen, es que Dios es como un papá. ¿Qué significa para ti? No es que Dios te va a proveer como tu padre. Ay, no. ¿Se dan cuenta de lo tergiversado que hemos hecho, de cómo hemos actuado? O al revés, la mujer. No es que Dios te va a proteger como la gallina a los pollitos, como una mamá, y tu mamá te abandonó. O tu mamá te lastimaba y te decía, yo quería un hijo varón. No sé, pero sí me explico lo que quiero decir. Entonces, cuando tú lees la palabra con tus lentes rotos, tergiversamos la palabra. Y por eso hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Gracia, amor, comprensión, sabiduría, cuando compartimos con otras personas. Y Adán dijo, esto es ahora, yo juzgué a Adán, pobrecito, porque al pasar los años y cuando Dios fue restaurando mi espejo, yo dije, era un poema de amor. No suena muy romántico, pero bueno, hueso de mis huesos y carne de mi carne, y entonces será llamada varona, porque del varón fue, ¿qué cosa? Tomada. Era un poema de amor, a mí no me sonaba un poema de amor, pero el día de hoy, aunque no tenga palabras románticas, entiendo el concepto y digo, uy, ahorita vamos a ir ahí. Y eso significa ish, isha. Varón es ish, examen, y varona es ¿qué? Isha, ¿verdad? Ya les puse ahí la clave para, soy buena onda. Y lo último dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Dónde deben de vivir los esposos? Perdónenme. Pero la Biblia también lo dice, en el cuarto del patio, ¿verdad? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no, ¿qué cosa? No tenían vergüenza. No tenían vergüenza. Bueno, hasta ahorita, lo que hemos estado viendo es el Génesis, el origen de la masculinidad y de la feminidad. Fue un repaso, ¿verdad? Pero aprendimos, bueno, yo aprendí algo nuevo, que la masculinidad también se define con esta palabra sacar, ¿se acuerdan? El que cumple los pactos. Y la mujer o la feminidad tiene que ver con esta palabra que es, no sé cómo se pronuncia, pero nekeva, algo así. Y entonces en esta es en la que nos vamos a enfocar. Estas dos gráficas que están aquí en medio y abajo son gráficas que usamos para enseñarles esto a los niños. Recordar solamente que al hombre, cuando Dios lo trae al huerto, le dijo, hola Adán, tú vas a ser el encargado de labrar y de guardar este huerto. O sea que aunque el huerto era perfecto, ¿qué tenía que hacer Adán? Podar las hojas. ¿Quién poda las hojas? ¿Quién poda las hojas en este jardín tan precioso? Bueno, punto para Caleb. Y cuando llegan los cachorros a la casa, ¿quién les pone nombre? Es broma. Pero Adán, ¿verdad? Le dijo, yo te voy a traer a los animales y tú vas a ser el encargado de ponerle los nombres. Y también Adán le explicó, este árbol sí, este también, pero ese no. ¿Sí se acuerdan? Y entonces cuando ahora le entrega a Eva, bueno, que todavía no se llama Eva, se llama ¿cómo? Varona, les dice a los dos juntos, a los dos, ustedes van a dar fruto y a multiplicarse, fructifíquense y multiplíquense, ¿verdad? Lo que Dios quería decir era que multiplicaran su imagen, no nomás que tuvieran hijos así, multiplicaran su imagen. Y les dice otra cosa, sojuzguen la tierra y señoren en los animales que hay en la creación. ¿A quién se lo dice? ¿Solo a Adán? A los dos. Y por último les dice, y coman plantas que dan semilla, árboles con frutos y semilla, o sea, que fueran los dos cocineros. ¿Quiénes cocinan con sus esposos? Quienes tengan esposos en la casa. Si no, vamos a llegar a decirles, mira, la Biblia dice, yo no sé, ¿verdad? Bueno, a los dos, pero yo no me voy a enfocar, solo lo menciono ahí, los rasgos de la masculinidad, la esencia de la masculinidad, pero en la feminidad, entonces Dios nos creó y vio Dios que Adán estaba
solo. Entonces nos creó para compañía. Y vio que necesitaba una eser kenegdo. Y entonces le hizo ayuda como él, una ayuda idónea que lo fuera a ayudar como Dios mismo nos ayuda a todos. Y tercer lugar, de manera implícita, nos dio este rol, ser sujetas, y que no es demasiado olvidado porque lo acabamos de ver. Entonces, la sumisión también significa descansar, confiar. Caleb es el responsable. Yo te puedo ayudar, bueno, tu esposa pues, yo te puedo ayudar, varón, pero al final del día, tú eres el que hace, Dios te preparó mental, espiritual, intelectual, todo, para que puedas ver los peligros y el oso que me quiere matar. Y si Adán decía no, por ahí no Eva, pues no, todavía no se querían matar, todavía no. Pero pues un ejemplo. Entonces, y también significa ser, pertenecerle, la sumisión significa pertenecerle a alguien, ¿sí? Y en este caso, ¿de dónde salió Eva? ¿De la costilla de quién? De Adán. Entonces es por eso que Adán, muy romántico, en su lenguaje, dice esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, está enamorado, está perdidamente enamorado y dice, me pertenece, vente para acá, varona. Y la cuarta dice, lo que aprendimos hace ratito, es nekefa, otra cualidad de la esencia de la feminidad, es aquella que alberga la vida. Y el quinto es ser esposa. Puse esto como un asterisco, porque aunque tú no estés casada, le perteneces a alguien. Y vamos a ver más adelante aquí. Entonces, la esencia de la feminidad podríamos tal vez agruparlas así. Ser para compañía, ser una ayuda como Dios lo es para nosotros, reconocer el liderazgo del varón, aquella que alberga vida y la que es esposa. Pero al final del día, este cuadrito que está aquí abajo dice, entonces lo podríamos resumir como disponer mis dones, mis habilidades, mis talentos, y yo le añadiría mis capacidades a la disposición de quién? Del varón, ¿verdad? En el caso de aquí. Entonces, cuando yo entendí, aprendí esto, disponer mis dones, habilidades, talentos y mis capacidades, yo estoy casada. Y yo dije, ay, no se van a aprovechar de mí. Me van a poner a hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero la Biblia dice, bueno, en mi caso porque yo estoy casada, ¿verdad? Y bueno, ya les contaré más adelante cómo me fue con eso. Entonces, vamos a ver. La esencia de la feminidad se nos ha vendido o mostrado como una persona, miren, a propósito me puse un vestido. Yo no sé si me veo femenina o no. Traigo mis tenis porque son los únicos con los que puedo caminar. Pero, y me pinté para ustedes. Tengo chapitas, venía en el carro, ¿verdad? Sí. Y anda platicándome y yo, ay, Ana, que no ves que el pintar me requiere toda mi atención. No soy hábil en eso. Entonces, nos han dicho así, una mujer femenina es físicamente, ¿cómo se dice? Cosméticamente, ¿cómo puedo decirlo? Ejercitadamente, ¿no? ¿Sí? Hay características físicas, pues, es lo que quiero decir. Pero la feminidad y la esencia de la feminidad no es solamente eso, no es solamente los rasgos físicos, tampoco es la gracia, tampoco es la hermosura, tampoco es el poder ser una ayuda adecuada. Miren, yo he aprendido tanto de la masculinidad y la feminidad con mis hijos, por eso creo que en su palabra Dios dice, y la mujer se salvará, ¿sí qué? Si tuviere hijos. No se sientan tristes quienes aún no han tenido hijos, porque pueden hablarme por teléfono y decirme, Share, ¿cuándo cuido a tus hijos? Y ustedes pueden engendrar a él. Sí, por supuesto. Claro que sí, con gusto. Yo les ayudo a que desarrollen esa parte. Entonces, yo he aprendido porque mi hija Madaí es muy servicial. Y ahora que estaba en mi fractura, estaba así. Yo me metí a bañar y ella en la puerta. ¿Qué necesitas? ¿Te pasó la muleta? No, hija, dame libertad. Mami, ¿ya vas a salir? Hija, yo te aviso.
mami, ¿estás bien? Y yo, ay, hijita. Entonces es una ayuda excelente, pero por naturaleza yo lo veo. Y Josías es protector. Ay, no publiquen estos. Bueno, un día, en alguna situación, ¿verdad? Ella estaba expuesta a, no, que no sé qué, que una discusión. Y Josías, chiquito, tengo un hijo de 3 años, chiquitito, pero en ese entonces tenía como casi 2. Entonces se pone en medio de la situación y dice, deja de hablarle así, mi hermanita, te la verás conmigo. Y yo, ¡oh! ¿De dónde sacó eso? Lo dejé porque estaba muy impactada. Y ya luego dije, no, hijo, eso no se dice, eso no se hace. Y ya, ¿no? Pero el ser que protector es innato, el ser ayuda es innato, es algo con lo que Dios nos creó. Pero eso tampoco es la feminidad. Solamente eso no es la feminidad. Ada nos habló mucho acerca de nutrir nexos, las relaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Puedo orar por ti, preocuparte, estar al pendiente, nutrir nexos, ¿no? No es solamente eso. La inteligencia. ¿Conocen alguna mujer muy inteligente? Que solamente con verla dices, ay, wow, o sea, algo te provoca una admiración bonita, pero eso tampoco es solamente la feminidad. La ternura, ahí traen a unos bebecitos, miren, así como los acarician, los calman con ternura, ¿verdad? Les acarician sus pielecitas. Hoy a mi Hoshi se le salió la popi. Y entonces estaba yo ahí. Este es el momento en donde uno quisiera tirarlos a la basura. ¿Dónde? Y voltea y le hace, ¿por qué? No, hijo, vamos al lavadero, al lavadero. Esto se puede restaurar. No es solamente la ternura ni la delicadeza. Y la compasión tampoco, pero sí tiene que ver. Pero no es solamente eso. Dios, recordemos, la esencia es, el propósito de la feminidad es revelar una parte preciosa de la gloria de Dios, de manera que no sería manifestada si no existiera, ¿qué cosa? La feminidad. Entonces, a la mujer, porque no nos corresponde el hombre, algún día nos invitarán a sus reuniones de hombres y yo traeré al mío. ¿Cuándo nos invitan? Pero la mujer, ¿verdad? Pudiéramos decir, busqué esta imagen a propósito, la mujer, la esencia de la feminidad, no es solamente una cosa, es la imagen Selem, que es el ser portadores de la imagen de Dios, la imagen o semejanza de Mut, que es el carácter, lo interno, la esencia, el ser Ishas, pertenecerle a alguien. Este es un tema difícil para mí, no sé si voy a alcanzar a llegar a eso, pero el pertenecerle a alguien, aun si no estás casada, le perteneces a alguien. Hay alguien que dio su vida por ti, que derramó su sangre en la cruz por ti. En la misión donde estamos, estaba dando una clase y algo estábamos explicando y yo dije, no es que si viniera un narco y ahorita nos apuntara a todos, es que estábamos en la calle, yo estaba en la calle, por si gustan donarnos un pedazo de terreno, necesitamos un pedazo de terreno. Y entonces yo les dije a los niños, si viniera un narco, ya sé, estaba hablando de Juan 3:16, ya, estaba hablando de Juan 3:16 y les dije, si vinieran aquí unas personas malvadas y nos empezaran a apuntar con, yo no pondría a mi hijo Josías delante de ustedes para salvarlos. Y pusieron su cara así de, ¡oh, qué grosera! Y dije, sí, ¿verdad? Ay, pero no lo haría. Y entonces dije, quizá lo que sí haría sería ponerme yo enfrente. Y pusieron su cara como, bueno, pues tenemos tantita esperanza. y entonces uno de los que estaba ahí dijo, ay, no, ella dice, empezaron así a acusarse, ¿no? Ella no vale la pena entre ellos. Y entonces yo al decirlo me conmoví porque dije, wow, o sea, nunca lo había reflexionado así. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Yo no podría poner a Josías, que es mi más chiquito. Yo dije, si acaso, me pondría yo. Y Dios hizo ambas cosas.
Dios dejó su gloria, dejó su trono, pero también envió a su hijo. María lo vio crecer en su vientre y lo vio crecer desde chiquitito. No hay manera de que yo lo hiciera. De verdad creo que tal vez sí lo haría. Y Dios me rompió el pie la vez pasada porque yo un día le dije, ay no, yo no estaría dispuesta a morir por nada. Entiendo lo que hiciste, entiendo lo que eres, entiendo todo, pero sí me da miedo, yo no quiero morir por nada. Entonces cuando los niños me preguntaron, sí fue muy espontáneo de decir, ay, sí me pondría enfrente para rescatarlos a ustedes, pero no pondría a mi hijo. Y cuando dije esas palabras me cayó como el 20, como decir, pero Dios sí lo hizo. Por tanto, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tú, si no estás casada, y yo también, le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces, la esencia de la feminidad es pertenecerle a alguien. Por eso es que hay muchas mujeres frustradas, tristes, con un sentimiento de abandono, que están en su casa y no solamente casadas o no casadas o separadas o divorciadas o viudas, mujeres, no le pongamos título, mujeres que sienten ese hueco porque fuimos creadas para ser Isha, para pertenecerle a quién? A Dios. Y si tú no conoces a Dios, esa es la razón por la que te sientes así. Y finalmente, bueno, el que yo puse es Nekeva. ¿Qué dijimos que es Nekeva? ¿Nekeva qué es? ¿Ya se nos olvidó? La que alberga la vida, ¿verdad? Entonces, otra vez, vamos a aclarar aquí, el propósito de toda la creación es revelar la gloria de Dios como lo hizo ¿quién? Jesucristo. De maneras que fuera de Jesús, esa gloria no sería manifestada aún con todo y cada parte de la creación, aún con la feminidad. Entonces, ahora sí, la feminidad no es solamente todo lo que ya mencionamos, porque si tú solamente te vistes bonito, solamente te maquillas bonito, solamente haces pilates o gimnasio o natación no hagan porque nos ensancha la espalda y ya no te ves femenina, pero si solamente te enfocas en una de esas cosas, lo único que estamos haciendo es quitarle la gloria a Dios, porque Él no nos creó solamente para eso. Y entonces yo les hice esta imagen resumen que dice que cuando podemos, nuestros lentes se restauran, Dios los va puliendo, Dios los va haciendo en la medida de cada vista de cada una de nosotras, porque tenemos heridas cada una de nosotras diferentes, pero Dios te pone esos lentes, entonces tú puedes entender su diseño, por eso se llama diseñadas. Cuando tú entiendes el diseño, dejas de leer como yo la Biblia, con tonos agresivos o denigrantes, y la lees bajo el lente de quién? Del creador, del diseñador. Y cuando llegas a esa comprensión, es cuando te puedes sujetar y puedes decir, la sujeción es descanso, la sujeción es confianza, la sujeción es sentirme amada. Aunque te vean de afuera y te digan, uy, pero Dios cambia tu corazón. Entonces dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ser kenegdo, esa persona quien le ayude a cumplir todas las cosas que yo he mandado. Entonces, encontré también que nekeva, otra definición, aparte de la que da vida, es aquella que ayuda a guardar el pacto. ¿Se acuerdan de cómo era? Sacar, ¿cómo era? La del hombre. Ajá, entonces ahora ella es la que ayuda a guardar el pacto. Y esta imagen que puse ahí, ya también lo han visto, es que Dios no los llama Adán y Eva separados, no, los llama los Adán.
así como los Pérez, ¿no? Asael y Ada son los Pérez y no sabían. Entonces, varón y varona, los Adán, eran la humanidad. Y así fue desde el principio, porque solamente en ese vals, en ese rompecabezas, en esa estructura, era que se podía reflejar la imagen de ¿quién? De Dios. Pero, otra vez, el pecado llegó, y aquí les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis 6, versículos 3, y luego nos vamos a saltar al 12-13. Génesis capítulo 6, versículos 3, y luego el 12 y el 13. ¿Me ayudan a leerlo? ¿12 y 13? Dijo pues Dios a Noé, he decidido definir todo cerca, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Dios ya sabía. Cuando decía, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno, en gran manera Dios ya sabía que su imagen se iba a corromper, que su imagen se iba a destruir. Para Dios no era sorpresivo. Y tan aquí dice que quiso volver, ¿verdad?, a mostrar su amor, su misericordia, y salvó a una familia completa. Por cierto, ¿a cuánto sube al arca? Humanos. ¿Y qué géneros eran? ¿Había algún soltero? ¿Todos eran? Ajá, hombre y mujer. No puedes tener dos novias, no puedes tener dos esposas o esposos. Eso, si te vas al Génesis, ahí queda claro. Y eran hombre y eran mujer. Aún en los animales eran pareja, ¿verdad? Pero entonces la cosa aquí es que nos dice que vio Dios que el mal era muchísimo, de tal forma que solamente Él sube a esta familia, aún sabiendo que ellos también iban en algún punto a corromperse otra vez. Y yo les puse este corazón que está aquí porque fuera de Dios, les dije, nuestro corazón está herido y nosotros tenemos lentes que están manchados por el pecado. Ahora, yo hace rato dije de mamás y papás, pero no es por juzgar, porque han escuchado tal vez esa frase. Nuestros padres o nuestros abuelos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en su momento, ¿sí? Porque tal vez no conocían de Cristo. Pero nosotras no nos podemos escapar. Ustedes, si llevan asistiendo el tiempo que sea, hemos visto la palabra de Dios y ya no somos inconscientes, ¿verdad? Pero hemos aún tratado, aunque sepamos cosas, hemos tratado nosotras mismas de reparar ¿qué? Nuestros propios corazones. No, pero ¿cómo dices eso? Si yo acepté a Jesús, a Cristo, y dice la palabra que nueva criatura soy. Sí, eres una nueva criatura, pero si no le entregas casi que cada rincón de tu vida, de tu corazón, de tu mente, entonces tú, sin que te des cuenta, vas a empezar a tratar de arreglar tu corazón y enmascarar la ira que hay, la lujuria que hay, la envidia, la soberbia, tratando de poner parchecitos a todo lo que te ha pasado. No, es que yo no soy codiciosa, yo soy trabajadora y quiero más y me voy a esforzar por más, pero no soy codiciosa. Pero en el fondo del iceberg hay una herida que en algún punto es que pecado y que yo trato solamente de encubrirlo tratando de reparar mi pecado. Y eso no es. Vamos a Génesis 8:1, ya para terminar. Con eso creo que terminamos. Sí. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca,
E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios tenía un plan. Acuérdense de esa palabra, sacar. Y hasta me sonó cuando la leí, me conmovió porque es como, ¿alguna vez has estado en el pozo de la desesperación? Aunque sea una noche, o unas horas, o unos meses, o unos años, o estás aquí y estás en un pozo de la desesperación. Pues Dios es ese, sacar. Es el que te saca y no se olvida de ti. Es el que rescató a Agar cuando estaba tirada en el desierto, mandando morir a su hijo y diciéndole, Dios, ya, yo no lo quiero ver morir porque esto es demasiado para mí. Es ese Dios, el que te saca del pozo de la desesperación. No solamente por sacarte y dejarte, bueno, ya chiquita, ya, ahí estás. No, sino el que te saca para restaurar ese corazón tan herido que tal vez tú has tratado de sanar, pero que no se puede si no le das la oportunidad de que Él te acompañe en el caminar, en el proceso. No pienses que por haber hecho una oración de fe hace 15 años, como yo, ya con eso, no. Es un caminar con Dios, es un tener una intimidad con Él, es llorar delante de Él y decirle, no quiero que entres ahí, como cuando te dan un masaje y estás fracturado porque necesitan descontracturarte para que puedas caminar. Necesitas dejar ese dolor y solamente lo vas a poder sobrellevar si dice esta diapositiva, si tú contemplas a quién, a Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús? Padeció. Y no solo padeció, sino que le rompieron los huesos. No solo le rompieron los huesos, lo humillaron emocional, psicológica, ¿verdad? Pero dice, pero Él resucitó al tercer día. Así que tenemos esperanza. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca encerrado? ¿Alguien recuerda? Porque yo no. Noé, todo el tiempo que estuvo encerrado, porque acuérdense que llovió, pero luego en lo que bajaron las aguas fue mucho tiempo. Bueno, no quiero equivocarme, pero sí fue un año o un poco más. Yo no sé exacto, no me acuerdo exacto, pero fue mucho tiempo. Y aun cuando dejó de llover, yo me imagino a Noé diciendo, ya, 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 ya. Y resulta que no. O sea, no podían salir. O sea, ya dejó de llover como ahorita, ya dejó de llover, pero no podían salir. Tenían que esperar a que las aguas descendieran. Entonces, finalizo con esto. Cuando comprendemos qué significa ser portadoras de la imagen de Dios, todo cambia en nosotras. Cuando comprendemos cuál era nuestro, entre comillas, destino, es decir, por el pecado, lo que me iba a pasar, lo que significaba no haber tomado del fruto de la vida, cambia todo en nosotros porque nos reconocemos que alguien nos compró y que el precio que se pagó por nosotros es tan valioso que me hace sentir amada, restaurada a su imagen. Y yo traje una canción, pero olvidé mi bocina. Entonces, ¿tengo 2 minutos para ponerlo aquí así? ¿Sí? Ok. Porque ya saben que soy musical. Dice transmitir pantalla, ¿le pongo? ¿No? No, es de acá. Tienen que subirle ahí.